Hola, bienvenidos a Un año en la Biblia. Este es el día 20. Estaremos leyendo sobre Génesis 41, 42, Mateo 13, Salmos 18 y Proverbios 4. Génesis 41, versículo 17 al 57. Entonces el faraón le contó su sueño a José. En mi sueño, le dijo, yo estaba de pie a la orilla del río Nilo, y vi 7 vacas gordas y sanas que salían del río y comenzaban a pastar entre los juncos. Luego vi 7 vacas flacas y raquíticas con aspecto enfermizo que salían después de las primeras. Jamás había visto unos animales tan lamentables en toda la tierra de Egipto. Entonces esas vacas flacas y raquíticas se comieron a las 7 vacas gordas, pero nadie lo hubiera creído, porque después seguían siendo tan flacas y raquíticas como antes. Luego me desperté. En mi sueño también vi 7 espigas llenas de grano, robustas y hermosas, que crecían de un solo tallo. Después aparecieron otras 7 espigas de grano, pero estaban infestadas, resecas y marchitas por el viento oriental. Entonces las espigas secas se tragaron a las 7 robustas. Les conté esos sueños a los magos, pero ninguno pudo decirme lo que significan. José respondió, ambos sueños del faraón significan lo mismo. Dios le da a conocer de antemano al faraón lo que está por hacer. Las 7 vacas sanas y las 7 espigas robustas representan 7 años de prosperidad. Las 7 vacas flacas y raquíticas que salieron después y las 7 espigas resecas y marchitadas por el viento oriental representan 7 años de hambre. Esto sucederá tal como lo he descrito, pues Dios ha revelado de antemano al faraón lo que está por hacer. Los próximos 7 años serán un periodo de gran prosperidad en toda la tierra de Egipto, pero después llegarán 7 años de un hambre tan intensa que hará olvidar toda esa prosperidad de Egipto. El hambre destruirá la tierra. La hambruna será tan grave que borrará hasta el recuerdo de los años buenos. El haber tenido 2 sueños similares significa que esos acontecimientos fueron decretados por Dios y Él hará que ocurran pronto. Por lo tanto, el faraón debería encontrar a un hombre inteligente y sabio y ponerlo a cargo de toda la tierra de Egipto. Después el faraón debería nombrar supervisores de la tierra a fin de que almacenen una quinta parte de las cosechas durante los 7 años buenos. Haga que ellos reúnan toda la producción de alimentos en los años buenos que vienen y la lleven a los graneros de faraón. Almacene bien el grano y vigílelo para que haya alimento en las ciudades. De esa manera, habrá suficiente para comer cuando lleguen los 7 años de hambre sobre la tierra de Egipto. De lo contrario, el hambre destruirá la tierra. Las sugerencias de José fueron bien recibidas por el faraón y sus funcionarios. Entonces el faraón preguntó a sus funcionarios, ¿acaso encontraremos a alguien como este hombre tan claramente lleno del Espíritu de Dios? Así que el faraón dijo a José, como Dios te ha revelado el significado de los sueños a ti, es obvio que no hay nadie más sabio e inteligente que tú. Quedarás a cargo de mi palacio, y toda mi gente recibirá órdenes de ti. Solo yo, sentado en mi trono, tendré un rango superior al tuyo. El faraón dijo a José, yo, aquí en persona, te pongo a cargo de toda la tierra de Egipto. Luego el faraón se quitó de la mano el anillo con su sello oficial y lo puso en el dedo de José. Lo vistió con ropas de lino de la mejor calidad y le puso un collar de oro. Después hizo que José subiera al carro de guerra reservado para su segundo en autoridad, y donde quiera que iba José, se gritaba la orden, arrodíllense. Así que el faraón puso a José a cargo de todo Egipto, y le dijo, yo soy el faraón, pero nadie levantará una mano ni un pie en toda la tierra de Egipto sin tu aprobación. Luego el faraón le puso un nuevo nombre a José, un nombre egipcio, Safnat Panea. También le dio una esposa, quien se llamaba Asenat, y era hija de Potifera, el sacerdote de On. Entonces José se hizo cargo de toda la tierra de Egipto. Tenía 30 años cuando comenzó a servir en el palacio de Faraón, rey de Egipto. Después, cuando José salió de la presencia del faraón, inspeccionó toda la tierra de Egipto. Tal como se había predicho, la tierra produjo cosechas abundantes durante 7 años. Todos esos años, José recogió todas las cosechas que crecieron en Egipto y guardó en las ciudades el grano de los campos aledaños. Acumuló grandes cantidades de grano, tanto como si fuera arena a la orilla del mar. Al final, dejó de registrar las cantidades porque había tanto que resultaba imposible medir. Durante ese tiempo, antes del primer año de hambre,
Les nacieron 2 hijos a José y a su esposa Asenat, hija de Potifera, el sacerdote de On. José llamó a su hijo mayor Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todas mis angustias y a todos los de mi familia de mi padre. José llamó a su segundo hijo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructífero en esta tierra de mi aflicción. Finalmente acabaron los 7 años de cosechas abundantes en toda la tierra de Egipto. Después comenzaron los 7 años de hambre, tal como José había predicho. El hambre también azotó a todas las regiones vecinas, pero en todo Egipto había alimento de sobra. Con el tiempo, sin embargo, el hambre se extendió por toda la tierra de Egipto también. Cuando la gente reclamó alimento al faraón, él les dijo: vayan a ver a José y hagan todo lo que él les diga. Entonces, dada la gravedad del hambre en todas partes, José abrió los graneros y distribuyó el grano a los egipcios, porque el hambre era intensa en toda la tierra de Egipto. Y llegaba a Egipto gente de todas partes para comprarle grano a José, porque el hambre era intensa en todo el mundo. Génesis 42, versículos 1 al 17. Cuando Jacob oyó que había grano en Egipto, les dijo a sus hijos: ¿por qué están ahí sin hacer nada, mirándose uno a otro? He oído que hay grano en Egipto. Desciendan a Egipto y compren suficiente grano para que sigamos con vida. De no ser así, moriremos. Entonces los 10 hermanos mayores de José descendieron a Egipto a comprar grano. Pero Jacob no dejó que el hermano menor de José, Benjamín, fuera con ellos, por temor a que pudiera sufrir algún daño. Así que los hijos de Jacob llegaron a Egipto junto con otras personas para comprar alimento, porque el hambre también había llegado a Canaán. Como José era gobernador de Egipto y estaba a cargo de vender el grano a todas las personas, sus hermanos tuvieron que acudir a él. Cuando llegaron, se inclinaron delante de él, con el rostro en la tierra. José reconoció a sus hermanos enseguida, pero fingió no conocerlos y les habló con dureza. ¿Ustedes, de dónde vienen?, les preguntó. De la tierra de Canaán, contestaron. Venimos a comprar alimento. Aunque José reconoció a sus hermanos, ellos no lo reconocieron a él. Entonces recordó los sueños que había tenido acerca de ellos hacía muchos años atrás, y les dijo: Ustedes son espías. Han venido para ver lo vulnerable que se ha hecho nuestra tierra. No, mi señor, exclamaron. Sus siervos han venido simplemente a comprar alimento. Todos nosotros somos hermanos, miembros de la misma familia. Somos hombres honrados, señor. No somos espías. Sí, lo son, insistió José. Han venido para ver lo vulnerable que se ha hecho nuestra tierra. Señor, dijeron ellos, en realidad somos 12 en total. Nosotros, sus siervos, somos todos hermanos, hijos de un hombre que vive en la tierra de Canaán. Nuestro hermano menor quedó con nuestro padre, y uno de nuestros hermanos ya no está con nosotros. Pero José insistió: como dije, ustedes son espías. Voy a comprobar su historia de la siguiente manera. Juro por la vida del faraón que ustedes nunca se irán de Egipto a menos que su hermano menor venga hasta aquí. Uno de ustedes irá a traer a su hermano. Los demás se quedarán aquí en la cárcel. Así sabremos si su historia es cierta o no. Por la vida del faraón, si resulta que ustedes no tienen un hermano menor, entonces confirmaré que son espías. Mateo 13, versículos 24 al 46. La siguiente es otra historia que contó Jesús. El reino del cielo es como un agricultor que sembró buena semilla en su campo. Pero aquella noche, mientras los trabajadores dormían, vino su enemigo, sembró hierbas malas entre el trigo y se escabulló. Cuando el cultivo comenzó a crecer y a producir granos, la maleza también creció. Los empleados del agricultor fueron a hablar con él y le dijeron: Señor, el campo donde usted sembró la buena semilla está lleno de maleza. ¿De dónde salió? Eso es obra del enemigo, exclamó el agricultor. ¿Arrancaremos la maleza?, le preguntaron. No, contestó el amo. Si lo hacen, también arrancarán el trigo. Dejen que ambas crezcan juntas hasta la cosecha. Entonces le diré a los cosechadores que separen la maleza y la aten en manojos y la quemen, y que pongan el trigo en el granero. La siguiente es otra ilustración que usó Jesús. El reino del cielo es como una semilla de mostaza sembrada en un campo. Es la más pequeña de todas las semillas, pero se convierte en la planta más grande del huerto. Crece hasta llegar a ser un árbol, y vienen los pájaros y hacen nidos en la rama. Jesús también usó la siguiente ilustración. El reino del cielo es como la levadura que utilizó una mujer para hacer pan.
Aunque puso solo una pequeña porción de levadura en 3 medidas de harina, la levadura impregnó toda la masa. Jesús siempre usaba historias e ilustraciones como esas cuando hablaba con las multitudes. De hecho, nunca les habló sin usar parábolas. Así se cumplió lo que había dicho Dios por medio del profeta. Les hablaré en parábola. Les explicaré cosas escondidas desde la creación del mundo. Luego, Jesús dejó a las multitudes afuera y entró en la casa. Sus discípulos le dijeron: «Por favor, explícanos la historia de la maleza en el campo». Jesús respondió: «El Hijo del Hombre es el agricultor que siembra la buena semilla. El campo es el mundo y la buena semilla representa a la gente del reino. La maleza representa a las personas que pertenecen al maligno. El enemigo que sembró la maleza entre el trigo es el diablo. La cosecha es el fin del mundo, y los cosechadores son los ángeles. Tal como se separa la maleza y se quema en el fuego, así será en el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, y ellos quitarán del reino todo lo que produzca pecado y a todos aquellos que hagan lo malo. Y los ángeles los arrojarán al horno ardiente, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda». El reino de los cielos es como un tesoro escondido que un hombre descubrió en un campo. En medio de su entusiasmo, lo escondió nuevamente y vendió todas sus posesiones a fin de juntar el dinero suficiente para comprar el campo. Además, el reino del cielo es como un comerciante en busca de perlas de primera calidad. Cuando descubrió una perla de gran valor, vendió todas sus posesiones y la compró. Salmos 18, versículos 1 al 15. Te amo, Señor. Tú eres mi fuerza. El Señor es mi roca, mi fortaleza y mi salvador. Mi Dios es mi roca, en quien encuentro protección. Él es mi escudo, el poder que me salva y mi lugar seguro. Clamé al Señor, quien es digno de alabanza, y me salvó de mis enemigos. Me enredaron las cuerdas de la muerte, me arrasó una inundación devastadora. La tumba me envolvió con sus cuerdas. La muerte me tendió una trampa en el camino. Pero en mi angustia, clamé al Señor. Sí, oré a mi Dios para pedirle ayuda. Él me oyó desde su santuario. Mi clamor llegó a sus oídos. Entonces la tierra se estremeció y tembló. Se sacudieron los cimientos de las montañas. Temblaron a causa de su enojo. De su nariz salía humo a raudales. De su boca saltaban violentas llamas de fuego. Carbones encendidos se disparaban de él. Abrió los ojos y descendió. Había oscuras nubes de tormenta debajo de sus pies. Voló montado sobre un poderoso ser angelical, remontándose sobre las alas del viento. Se envolvió con un manto de oscuridad y ocultó su llegada con oscuras nubes de lluvia. Nubes densas taparon el brillo a su alrededor e hicieron llover granizo y carbones encendidos. El Señor retumbó desde el cielo. La voz del Altísimo resonó en medio del granizo y de los carbones encendidos. Disparó sus flechas y dispersó a sus enemigos. Destellaron grandes relámpagos y quedaron confundidos. Luego, a tu orden, oh Señor, a la ráfaga de tu aliento pudo verse el fondo del mar y los cimientos de la tierra quedaron al descubierto. Proverbios 4, versículos 1 al 6. Hijos míos, escuchen cuando su padre los corrige. Presten atención y aprendan buen juicio, porque les doy una buena orientación. No se alejen de mis instrucciones, pues yo, igual que ustedes, fui hijo de mi padre, amado tiernamente como el hijo único de mi madre. Mi padre me enseñó: toma en serio mis palabras, sigue mis mandatos y vivirás. Adquiere sabiduría, desarrolla buen juicio. No te olvides de mis palabras ni te alejes de ellas. No des la espalda a la sabiduría, pues ella te protegerá. Ámala y ella te guardará. Este es el devocional del día 20 de un año en la Biblia. Tu historia está dentro de la de Dios. ¿No te ha pasado que crees que tu vida es una historia y que si Dios aparece lo hace de vez en cuando? A lo mejor como si fueras el personaje principal de una serie y que cuando necesitas ayuda, pues aparece de repente para ayudarte. O tal vez, no sé, piensas al revés. He hecho lo correcto y todo me ha salido mal. ¿Dónde está Dios? Pero yo quiero preguntarte algo hoy. ¿Y si es al revés? ¿Y si tu vida
es solo una parte de una historia aún más grande, como si fueras un capítulo de una gran serie, una serie que Dios mismo estuviera escribiendo. Una historia donde no es que Dios aparezca de vez en cuando, sino donde siempre ha estado ahí. Y hemos estado leyendo sobre el libro de Génesis. Hemos aprendido que tenemos un Dios de pacto, que quiere una relación con quienes hizo a su propia imagen y se ha ido revelando poco a poco a Abraham, a su familia. Y llegamos a este tiempo en la vida de José y todo va avanzando, ¿no? Vemos que la familia Abraham se ha establecido en esta área de Canaán y que la familia es numerosa. Y vemos estos 12 hijos de Jacob. Y hoy vamos a aprender cómo Dios usa la historia de José para ponerlo en una posición de bendecir al mundo como representante de la familia de Abraham. Es decir, vamos a ver la obra de Dios a través de José. Mira, ponte a pensar. ¿Te imaginas a Dios obrando a través de alguien como tú o como yo? ¿Sí? O sea, que use tu historia o la mía con todo lo bueno y lo malo para bendecir a otro. Ponte por un momento en el lugar de José, abandonado por sus hermanos para que se muriera, vendido como esclavo, llevado a Egipto, luego después bendecido como administrador y luego fue encarcelado injustamente por negarse a acostarse con la esposa de su patrón. O sea, ¿cómo? ¿Qué? ¿De qué se trata? ¿Otra vez? Decimos así en México, ¿no? Parece que le llovía sobre mojado. Y ahí es a veces donde podemos preguntar, ¿dónde está Dios cuando haces lo correcto y todo parece ir peor? Pero la Biblia nos ayuda a entender a través de esta historia que siempre ha estado ahí. Y lo vemos porque Faraón tiene un sueño, ¿no? Y vemos que los magos fallan, que los códigos no sirven, que la sabiduría no alcanza. Y alguien como que se acuerda, oye, en la cárcel hay un joven hebreo que sabe interpretar sueños. Y pues lo llevan a Faraón, ¿no? Y Faraón le dice, oye, me enteré de que tienes el poder de interpretar mi sueño. Y José le dice, no soy yo quien tiene el poder. Dios es el quien tiene el poder de hacer. Es como si le hubiera dicho, yo no soy el centro de la historia y no me puedo tomar el crédito por algo que no me corresponde. Y vemos qué sucede, ¿no? José le interpreta este sueño, Faraón le dice en varias ocasiones y le dice que Dios es el que le está dando a conocer lo que va a suceder. Le da toda la honra y le dice de quién viene esa autoridad. Se vendrán 7 años de abundancia, vienen 7 años de hambre, así que prepárate. Y luego le empieza a dar estas sugerencias, ¿no? Y con esto aprendemos algunas cosas clave. Número 1, tú no eres el centro de la historia. Yo no soy el centro de la historia. Y ponte a pensar, ahí en la situación de José cualquiera pudiera haber dicho, no hombre, déjame tomo la oportunidad, estoy en la cárcel. Déjame me echo flores, está en una mentirilla piadosa, déjame quedo bien. Pero ¿cuántas veces creemos que todo depende de nosotros? ¿Cuántas veces no dejamos que Dios actúe porque queremos controlar? O interrumpimos su plan porque queremos construir nuestra propia historia. Pero aquí parece que José entiende una cosa. El Dios de Abraham, el de Isaac y Jacob es quien sigue en control. Y dice, ok, si me quedo en la cárcel, si salgo de la cárcel, a mí me toca ser fiel y es de Dios el resultado. Número 2, aprendemos que Dios tiene un plan, pero además que te invita a participar de manera activa. Obviamente Dios sabía que vendría una hambruna y quería cuidar de su pueblo, ese pueblo de pacto, y José iba a tener un rol clave, ser usado por Dios mismo. Y así es, y sigue siendo hoy. Invita a personas reales como tú, como yo, a participar en su plan. Y número 3, algo muy poderoso, que el Señor estaba con él. Si vuelves a leer el versículo 46, leemos que entonces el faraón preguntó a sus funcionarios, ¿acaso encontraremos a alguien como este hombre tan claramente lleno del Espíritu de Dios? Faraón vio algo clave, había algo diferente, había algo más, un hombre lleno del Espíritu de Dios. Y eso era lo que hacía la diferencia. Y durante las pruebas, en la cárcel, pero también durante el gobierno, en cualquier momento, vemos que la clave era una sola, que el Señor estaba con él. Porque la presencia de Dios no depende de las circunstancias. Y ponte a pensar incluso ahora en Jesús. También fue traicionado, fue declarado culpable también injustamente, fue humillado. Cuando parecía que todo estaba perdido, así como encarcelado, vemos que Dios seguía obrando. Y en José vemos cómo Dios bendice a una nación. Pero en Jesús vemos la promesa cumplida de hacerlo para todas las naciones del mundo. Y yo no sé cómo estés tú el día de hoy. Tal vez sientes que no entiendes lo que está pasando en tu vida, o que tu historia no importa,
o tal vez en una cárcel sin salida, o que estás siendo acusado injustamente, o no sé, tal vez estás en un lugar ya donde sientes que estás gobernando, donde has sido bendecido y se te da autoridad. Pero la verdad es esta: Dios sigue obrando y puede trabajar a través de cualquier situación. La historia es la de Dios, no es la tuya ni la mía, solo somos parte. Y Él está llevando un plan, incluso cuando todo parece que sale mal. Y número 3, tu historia puede ser parte de la historia de Dios. Y Dios nos colocará, así como José, en situaciones para poder traer bendición al mundo como sus representantes. Por eso hoy no vemos a José, sino al Dios que obra a través de José. Y por eso mi oración en este tiempo es que hoy podamos ver en cualquier circunstancia, no el reto, no lo que tenemos enfrente, sino a Dios obrando en medio de ello. Y que así también los demás no nos vean a nosotros, sino al Dios que obra a través de nosotros para ir a ser de bendición. Porque a Dios le importa su familia y tiene la capacidad de hacerlo todo. A ti y a mí nos toca ser fieles, pase lo que pase, y a Él el resultado. Porque tu historia es parte de su historia. Acompáñame a orar. Gracias, Dios, porque el día de hoy podemos seguir aprendiendo de tu palabra. Gracias porque tú sigues obrando, porque nos ayudas a entender que no somos el centro de la historia, pero que sí somos parte de la mayor historia de la humanidad, que es la tuya. Gracias porque nos recuerdas que tú tienes un plan y nos invitas a participar en él. Y sobre todo ayúdanos a verte, a reconocerte y a entender que tú estás con nosotros. Y eso es lo que hace toda la diferencia. Bendice a todos los oyentes de Un Año en la Biblia y síguenos hablando a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Este fue el día 20 de 365. Nos vemos mañana.